Estamos aquí en la espada de Damocles escuchando Cinderella, Heartbreak Station. Y hablando de los tulpas, hoy nos toca hablar de este tema que es apasionante. Le aseguro que cuando lo practique le va a resultar muy beneficioso para muchos aspectos de su vida. ¿Qué son los tulpas? Estábamos diciendo. Bueno, los tulpas son entidades que vamos creando que en realidad son facetas de nuestra personalidad con las cuales podemos aprender a interactuar, a dialogar, pero ahora de una manera muchísimo más consciente de lo que veníamos haciendo. Esto trae como beneficio varias cosas. Por un lado, nos permite jugar como juegan los niños, por otro lado nos permite conocernos, por otro lado nos permite profundizar y tener mayor habilidades en las cosas que queremos justamente incrementar. Es como si uno necesitase fuerza para sobrellevar cierta situación emocional y bueno, crea un tulpa. Imagínense, usted necesita ser fuerte, ¿no es cierto? En el trabajo, porque está habiendo problemas. Si usted necesita tener temple y usted siente que no lo tiene, pero en realidad todos sabemos que sí, que tenemos ese temple, porque basta que nuestra mente empiece a pensar que somos fuertes para que realmente lo seamos. Pero como decía un amigo mío, en los momentos de enfermedad es cuando uno se olvida el remedio. Lo conoce siempre hasta que se enferma. Cuando se enferma, mágicamente se olvida el remedio, porque la enfermedad nos obnubila. Entonces, de la misma manera, a veces no creemos en nosotros mismos. Entonces uno crea un tulpa, crea una entidad que la va alimentando, le va dando forma, le va dando fuerza, nombre, conversa con ella, la alimenta, la cuida, interactúa y esa entidad, casualmente en este caso, tiene fuerza, ¿no? Entonces usted le agrega atributos, por ejemplo, imagínese usted, no sé, su nombre que va a trabajar o una mujer y crea una entidad llamada X, ¿no? No sé, Gina la princesa guerrera, ¿no? Este personaje de la serie televisiva. Y que es justamente muy guerrera. Tiene espada, tiene esas protecciones en los brazos, en el pecho, la espalda, tiene un escudo, está preparada para la guerra. Entonces usted conversa con esa entidad, le da forma, le cuestiona, le plantea cosas, ¿no? Caminan juntos, van al trabajo juntos y usted hasta le dice que le otorgue fuerza, le pide energía, le pide que lo cuide o la cuide, que enfrente a sus enemigos por usted o que le enseñe a defenderse, muchísimas cosas puede hacer. En última instancia lo que usted está haciendo está apelando a su propia fuerza. Solo que, como yo le digo, cuando uno quiere relacionarse con algo necesita antropomorfizarlo, necesita darle nombre y forma como si fuera una persona. Cuanto más nombre y forma tiene algo, más fácilmente usted se vincula con ello. Entonces, si usted quiere, no sé, traer a la superficie su fuerza, si usted solamente dice, repite interiormente, fuerza, 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 bueno, le va a ayudar, pero no es lo mismo como si usted tuviera un compañero espiritual, o una compañera en este caso llamado Gina, la princesa guerrera, y usted le dijera, hola Gina, ¿cómo estás? Hoy vamos a mi trabajo, ¿viste? Y tengo algunos problemitas ahí, que para vos obviamente son pan comido, porque vos sos guerrera, así que cuando te encuentres con Pérez, que es un compañero de trabajo que tengo que siempre me maltrata, bueno, yo te pido que me protejas. Así que quedamos así. Cuando lleguemos ahí, vos te vas a poner con tu escudo entre mi escritorio y el de Pérez. Y si Pérez osa dirigir la mirada o decirme algo, vos levantate y le das flor de hostia. ¿Me entendés, Gina? Entonces, a su vez, usted va creando la respuesta de Sina, es decir, va imaginando al principio y cada vez sintiendo mejor su hablar. Porque usted piense, si usted habla con usted mismo cuando va por la calle, como dijimos hace un rato, y tiene esos diálogos interiores casi que algunos dirían esquizofrénicos, pero no, todos los seres humanos lo tenemos, solo que el esquizofrénico, esa voz de sus distintas subpersonalidades, la encapsula, no voluntariamente, la encapsula y la saca de sí, o sea, la aleja bastante de lo que él considera que es él,
y acaba pensando que es un otro. Pero no como en su caso, creando un tulpa, que usted sabe que lo creó usted y que es una entidad, que usted la formó. No, no, no. Usted está convencido de que hay un otro que le está hablando en la cabeza. Y eso es terrible para justamente una persona que padece esta dificultad. Entonces, ¿de qué se trata la creación de un tulpa? De, de exteriorizar, de dialogar con esa faceta suya, pero interactuando en la vida cotidiana. Entonces, un tulpa, cuando usted lo crea, tiene, fíjese lo que tiene autoconciencia. O sea, usted no crea un robot, no crea, porque para eso, no sé, no sé, se imagina un muñeco hinchable o una muñeca hinchable y ya está, lo lleva con usted, le pinta una cara y listo. Pero no, porque eso no va a tener energía, no va a tener vida propia. Usted quiere que ese tulpa tenga iniciativas. Por ejemplo, si usted le dice a Gina, la princesa guerrera, que lo proteja, usted quiere que Gina se levante en el momento en que Pérez le diga algo y vaya y le dé una hostia o le corte la cabeza. Pero no quiere que Gina se quede ahí inmóvil hasta que usted le diga a Gina, anda y cortarle la cabeza a Pérez. Entonces, usted necesita que tenga autoconciencia. Esa es la diferencia entre un tulpa normalmente y un esclavo espiritual. Cuando usted crea un esclavo, lo que usted está creando es una entidad insulsa, una entidad que no tiene ni el mínimo de identidad. Eso no, o sea, puede servir para cierta cosa. Usted le dice, anda y prepárame un café. Y el tulpa le prepara un café, o el esclavo espiritual. Pero si usted quiere algo más profundo, si usted quiere interaccionar realmente, como usted interacciona consigo mismo, cuando usted habla con usted mismo, ese usted mismo con el que habla tiene autoconciencia, porque esa voz interior que le dice, Roberto, ¿otra vez te dejaste manejar por tu compañero Pérez? No, pero te dije la otra vez que no lo hagas más, no seas tonto, Pérez. Roberto, por favor. Esa voz que le está hablando en su cabeza y que le dice que usted no debería esto, no debería haber dicho lo otro, debería hacer tal cosa, la próxima vez tiene que hacer tal otra, esa voz parece ser una voz inteligente. Entonces, si usted necesita conectarse con sus aspectos, tienen que ser aspectos autoconscientes. Entonces usted crea un tulpa autoconsciente. También lo crea con libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que el tulpa, una vez que usted lo creó, no lo creó como un robot. No es que usted le puso todos los parámetros y el tulpa no se sale de ahí. Porque usted no quiere eso tampoco. Usted quiere que el tulpa tenga posibilidades, que mañana cambie. Entonces es muy normal que un tulpa más adelante, un día usted cuando se dirige a él, descubre que tiene otra cara. O descubre que cambió de sexo. O descubre que se viste de otra manera. O descubre que el tono de voz es otro. O descubre que la personalidad varió. Entonces, todo esto implica un libre albedrío de parte del tulpa. Un esclavo espiritual no va a cambiar nunca, porque es una entidad casi muerta. Sin embargo, como un elemental. Sin embargo, el tulpa sí. Y el tulpa tiene, entre otras cosas, decíamos, autoconciencia, tiene libre albedrío, tiene memoria. Es decir, el tulpa va aprendiendo cosas. Usted lo crea y poco a poco va teniendo recuerdos. Porque imagínese esto, si yo le digo a usted, ¿usted nació teniendo miedo? Y usted me va a decir, no. Bueno, ¿cuándo empezó a tener miedo? Bueno, una vez, cuando tenía 5 años, me perdí, iba con mi madre y me dejó solo y me empecé a sentir mal y a partir de ese momento me da miedo. Bueno, no se ponga mal, era solo una pregunta. A partir de los 5 años, bien. Eh, de ahí en más, las circunstancias que ha vivido han estado influenciadas seguramente por ese miedo. O sea, en alguna ocasión se ha paralizado por ese miedo, ¿no es cierto? Bueno, en una no, en muchísimas. He perdido trabajos, he perdido parejas, he perdido amigos, posibilidades profesionales. Bueno, y todo eso usted lo recuerda, ¿no es cierto? Y sí, obviamente, ¿cómo no lo voy a recordar si es trágico? O sea que podríamos decir que esa personalidad temerosa que se creó a los 5 años tiene una memoria que es la memoria de cada situación dolorosa que vivió. Es decir, cuando a usted le viene una nueva propuesta ahora, yo le digo, por ejemplo, eh, no sé, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Porque tengo que dirigirme de alguna manera. Me llamo Martín.
Bueno, Martín, por ejemplo, ¿se animaría a venir acá a la radio a hacer un programa conmigo? No, ¿cómo me voy a animar a hacer un programa con ustedes si yo tengo miedo? Bueno, ahora, cuando yo le estoy diciendo esto del programa, ¿usted se está acordando de todas las veces donde usted se bloqueó por ese miedo? Pero por supuesto, por eso le digo que no, porque yo ya sé, con todas las veces que me han pasado cosas por el miedo y bloqueos y parálisis, que apenas me siente en esa radio me voy a paralizar como una estatua. Bueno, a eso me refiero con una memoria. Sus subpersonalidades tienen memoria, se acuerdan. Cada vez que usted la pone en marcha o algo la pone en marcha, ya sea la subpersonalidad llamada miedo, la subpersonalidad llamada, no sé, alegría, cada vez que se activa, todas las alegrías o todos los miedos o todas las tristezas, todo lo que corresponda a esa subpersonalidad de su pasado vienen a colación y colorean justamente el momento presente. Entonces, cuando usted crea un tulpa, también tiene memoria, porque el tulpa va empezando a recordar cosas. Usted está creando un ser vivo, porque sus subpersonalidades son seres vivos. Entonces, el tulpa piensa, fíjese, como tiene autoconciencia, es decir, sabe que existe, como tiene memoria, como tiene libre albedrío, o como tiene apariencia, también puede pensar. Entonces al pensar puede deducir cosas, puede ofenderse, puede alegrarse, puede sentirse desolado porque usted no le presta atención, un montón de cosas que también suceden con sus subpersonalidades, pero vamos a llamarles tulpas. Eh, entonces, ¿cómo es la personalidad del tulpa? ¿De dónde la saca la personalidad? Bueno, básicamente saca su personalidad, extrae y conforma su personalidad de su subconsciente. Porque cuando yo creo un tulpa, el tulpa se nutre de mi subconsciente. No lo creo de otra cosa, lo creo de mí. Entonces estoy como haciendo emerger, haciendo visible un aspecto de mi propia personalidad con el cual voy a interactuar y eso me va a permitir reconocerlo, reconocerme, potenciarme, ¿no? A través de potenciarlo me potencio yo. Y también de mi experiencia consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo durante el día voy haciendo cosas, el tulpa eh, lo sabe, pero lo sabe porque yo soy el tulpa también. Entonces, él se va nutriendo de lo que me va pasando. Es decir, que no es que vive en mi subconsciente de todo lo que me sucedió y cosas así, pero si yo estoy charlando con un amigo, el tulpa ni se entera. Por el contrario, el tulpa se entera por completo, porque el tulpa es mi conciencia también. Al igual que usted es su conciencia y yo subconsciencia. Entonces, la conciencia del tulpa se enriquece continuamente. Son autónomos los tulpas pueden ir y venir. Si usted no le presta atención por un ratito, una vez que lo creó, yo creo un tulpa, o creé 5. Y bueno, estoy ahora con uno de ellos, porque resulta que tengo que hacer algo que atañe a ese tulpa. Bueno, los demás les digo que vayan a pasear, que vayan a dar una vuelta, y cada uno hará lo suyo. Si el tulpa es un tulpa niño, va a jugar. Si es un tulpa guerrero, va a entrenar, quizás, por ejemplo. Entonces, cuando yo lo vaya a buscar dentro de un rato, va a estar entrenando. O si se cansó, va a estar descansando. Entonces, fíjese en el mundo en que entramos. Entramos en un mundo de fantasía, pero recuerde que estamos hablando de cosas sumamente reales. Lo estamos planteando como un juego, pero estamos hablando de nuestro subconsciente. Entonces, ¿con quién pueden interactuar los tulpas una vez que usted los crea? Bueno, los tulpas pueden interactuar con otros tulpas, por ejemplo. Es decir, yo tengo 5 tulpas, bueno, pueden interactuar entre sí. Pueden interactuar con el tulpa de otra persona. Y usted me dirá, ¿qué locura es esa? Bueno, dígame si usted, su personalidad miedo, no interactúa con su personalidad valor. Es decir, su personalidad valor, a veces, usted, como con el bolígrafo, usted se le enciende, porque vio una película de Rambo, la personalidad valor, ¿no? Entonces inmediatamente se establece un diálogo entre su personalidad valor y su subpersonalidad eh, miedo, de este estilo. Escúchame, miedo. Sí, ¿qué pasa? Mira, estuve viendo una película de Rambo y estoy a tope. Tengo un valor y una audacia que se me sale por los poros, ¿viste? ¿En serio? Sí.
Y ¿sabes qué? Me acordé de vos. ¿Por qué te acordaste de mí? Me acordé de vos porque vos sabés que sos un blandengue. Vos no te animás a nada. Al final estás arruinando la vida de todos nosotros, de los que somos. Porque cada vez que quiero hacer algo apareces vos ahí con tu miedo. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? No, ¿qué le voy a hacer? Nada. ¿No viste Rambo recién? Y sí, claro que lo vi. Y bueno, ¿por qué no sos como Rambo? Porque me da miedo. Entonces se establecen diálogos que a veces no llevan a nada, más que a autocastigarse. Pero bueno, esa es la interacción entre sus subpersonalidades. Después cuando a usted se le pasa el efecto de Rambo y otra subpersonalidad asume el rol dominante, que podría ser la subpersonalidad, no sé, trabajo, el trabajador, ya no castiga tanto ante el miedo, porque al trabajador no le importa tanto, pero a su subpersonalidad valor sí le molesta mucho el miedo. Entonces los tulpas pueden dialogar entre sí, no necesariamente de forma violenta, al revés, pueden llevarse muy bien entre sí, pero también con entes externos. Y usted dirá, bueno, ¿cómo un tulpa, si es una creación de la mente o si es un aspecto de la mente, va a dialogar con algo que está fuera de la mente? Bueno, cuando usted se le enciende la subpersonalidad, vamos a llamarle tulpa porque si no es muy complicado, el tulpa miedo, usted interacciona con el tulpa o la subpersonalidad, no sé, poder de su amigo, que es el que le está causando miedo a usted en ese momento y por eso le apareció esa subpersonalidad. Por lo tanto, hay un diálogo entre subpersonalidades, entre tulpas, ¿no? Subpersonalidad se entiende cuando es algo que nos vino por la vida, pero el tulpa es algo creado voluntariamente. Esa es la diferencia. Entonces, algo manifestado voluntariamente. Entonces, su tulpa puede dialogar con otra persona, con el tulpa, con la subpersonalidad de otra persona. Entonces, eh, tienen estos tulpas personalidad y el tulpa vendría a ser una conciencia, una otra conciencia en nuestra conciencia, una de las tantas, como decimos de los bolígrafos. Entonces vamos a ver ahora cómo crear un tulpa. Hasta ahora vimos más o menos qué es. Es medio engorroso hacer este paralelo continuo entre subpersonalidades y tulpas, pero bueno, vivimos en un mundo racional y si solamente explico la creación de tulpas, la mayoría de las personas, de los oyentes, van a decir, Pablo está loco, está hablando de cosas que son propias de la magia del medioevo, pero vivimos en un mundo donde eso ya no existe. Bueno, pero cuando usted tiene problemas psicológicos, los tiene. Viva en este mundo o en el del medioevo. Entonces, estamos utilizando una herramienta que además de todo tiene mucho color y tiene mucha eh, variación, cosa que es muy de agradecer en un mundo tan gris como el nuestro, y bueno, y nos permite entonces trabajar con estos aspectos nuestros. Vamos a escuchar, antes de aprender a crear los tulpas, una canción. Recién escuchamos ¿qué escuchamos? Heartbreak Station. Vamos a escuchar ahora verdaderamente No Woman No Cry de Bob Marley, que habíamos dicho. Lo tenemos aquí en YouTube también, porque bueno, hoy el audio que traemos siempre parece no querer responder. Vamos a escuchar una versión remixada. Y cuando regresemos, ya nos ponemos manos a la obra a hacer tulpas como locos, ¿eh? No se vaya. Hasta luego. Bueno, hasta siempre. Filemón, silencio. Bueno.